La APO número 12 trata sobre la evaluación, reposición y manejo de los toros en el rodeo de cría. En esta APO tendremos como objetivos conocer la relevancia de la categoría toros en el rodeo de cría y además conocer el manejo adecuado para esta categoría a lo largo del año. Dada la importante cantidad de contenidos de esta presentación, les propongo esta lista, este índice con los mismos a fin de que cada uno se pueda ordenar al momento de estudiar. Ahora comenzaremos a describir cuál es la relevancia de la categoría toros en el rodeo de cría. En presentaciones anteriores habíamos visto que la productividad de los rodeos de cría, que se expresa en kilogramos de carne por hectárea, fundamentalmente va a estar dada por el número de terneros logrados por año, lo cual está relacionado directamente con el porcentaje de preñez y por el peso de esos terneros al momento de destete a fecha fija, que tiene que ver directamente con la distribución de la preñez. ¿Por qué? Porque los terneros cabeza de parición serán más pesados al momento del destete a fecha fija por el simple hecho de que crecieron más y pudieron ganar más peso. A esa ecuación, si le agregamos el precio del kilogramo de ternero de destete al momento de las ventas, nos da la rentabilidad del rodeo de cría. Ahora bien, si vamos para atrás, la rentabilidad de la cría se sustenta sobre la productividad y esta lo hace sobre la fertilidad de los vientres, fundamentalmente, pero también de una categoría que empezaremos a desarrollar en esta presentación, que son los toros, los machos, que muchas veces pasan desapercibidos en el análisis de los sistemas de cría. La diapositiva anterior vimos que la categoría toros, numéricamente chica en relación a los vientres, impacta sobre la productividad del sistema a través de su fertilidad, y si está impactando sobre la productividad, obviamente lo va a hacer sobre la rentabilidad del sistema cría. Ahora bien, esta categoría, además, en su influencia en el rodeo de cría, lo puede hacer de dos formas. Una a corto plazo y otra a largo plazo, cosa que desarrollaremos a continuación. Para comenzar con el impacto de los toros en el rodeo a corto plazo, hagamos esta simple ecuación. Cada toro puede dejar por año en un rodeo hipotético de 100 vientres entre 25 a 50 terneros. Asumimos que deja 25 terneros únicamente, terneros de destete nos referimos. Cada uno de esos terneros pesa 160 kilos al momento de ser destetado, y si a esos 160 kilos los multiplicamos por 250 pesos cada kilogramo de ternero vendido, nos da 1.000.000 de pesos. Es decir, que cada uno de estos toros que trabajan con 100 vientres pueden generar a través de los 25 terneros en bruto hasta 1.000.000 de pesos. El impacto del toro en el rodeo de cría a corto plazo desde otra óptica puede impactar o puede ser sobre la fecha de concepción, que a su vez va a incidir sobre la fecha de aparición. Por lo tanto, va a incidir sobre la fecha de concepción en el servicio siguiente. Decíamos recién que impacta a través de la fecha de concepción sobre la fecha de aparición. Y si lo hace sobre la fecha de aparición, lo hace sobre la distribución de esa aparición. Es decir, en qué mes van a ir naciendo los terneros. Lo importante, recuerden, es que la mayor parte, el 60% de los terneros, nazca en la cabeza de parición para que al momento del destete a fecha fija sean más pesados, por lo que decíamos anteriormente que eso es un impacto positivo sobre la productividad, porque son más kilogramos de ternero de destete. El 30% recomendable es en el cuerpo de parición y solamente un 10% en la cola de parición. El toro también va a influenciar sobre el porcentaje de preñez, es decir, cuántas vacas que entraron a servicio quedaron preñadas. Por ende va a impactar sobre el porcentaje de parición y por consiguiente también lo hará sobre el porcentaje de destete.
y como decíamos anteriormente, lo hará fundamentalmente sobre el peso de destete a partir de la fecha de concepción y de la fecha de parición, que tienen que ver directamente o que definen directamente la distribución de esa aparición. Otra forma de analizar el impacto del toro en el rodeo a corto plazo es a través de los ciclos estrales de cada vaca que quedan sin preñez. Si un ternero no se concibe en el ciclo estral que corresponde, sino que es concebido en el siguiente, su peso al momento del destete a fecha fija será unos 15 a 25 kilogramos menos, de acuerdo a estudios llevados a cabo en Estados Unidos. Por lo tanto, si tomamos 25 kilogramos por 250 pesos, que es el precio que asumíamos para cada kilogramo de ternero de destete, se estaría perdiendo por ciclo estral de una vaca que no fue preñada porque falló el toro, se estarían perdiendo alrededor de 6.250 pesos. Ahora vamos a ver cómo es el impacto de los toros de servicio natural en el rodeo de cría a largo plazo. Recordarán que en la APO correspondiente a vaquillonas vieron que las hembras de reposición surgen del mismo rodeo, al momento que se dejan las terneras de destete para ser recriadas y luego ser incorporadas en la vida reproductiva para generar vientres. En tanto que en los rodeos comerciales en general los machos son adquiridos. Por lo tanto, la influencia de los toros de servicio natural en los rodeos de cría se hace a través de sus genes. Y se ha determinado que el 90% de los genes que ingresan en los rodeos de cría vienen de la línea macho. Y analicemos esta situación a partir de este ejemplo. Si en el año 2021 se adquiere este toro, en el año 2022 nacerá su primer camada de hijos, su segunda camada de hijos lo hará en el 2023 y la tercera camada de hijos lo hará en el 2024. Aclaremos que no significa que el toro pueda seguir en el rodeo y puedan seguir habiendo camadas sucesivas de hijos, pero al menos consideremos estas 3 camadas de hijos como mínimo. En el año 2023 ingresará a faena su primer tanda de hijos, machos, básicamente los machos castrados, más las hembras que no se destinan a la reposición. Lo mismo ocurrirá en el 2024 y en el 2025. Pero en el año 2023 también se incorporará la primera camada de terneras, hijas de este toro, a la recría de vaquillonas, por ende a la vida reproductiva. En el 2024 ocurrirá otro tanto con la segunda camada y en el 2025 otro tanto con la camada sucesiva. Esas hijas podrán permanecer en el rodeo si son adaptadas al ambiente y son fértiles, es decir, son hembras longevas, por 9-10 años. Por lo tanto, la influencia de este toro se mantendrá en el tiempo a través de sus genes presentes en sus hijas que actúan como vientres. A partir de esta diapositiva iniciaremos la descripción del capítulo referido a la cantidad de toros a usar durante el servicio. Antes de conocer el número concreto de toros que necesitamos durante el servicio, es importante conocer a qué edad comienza la vida reproductiva de esta categoría. Esto tiene mucho que ver con las regiones y las razas. Si nos remitimos a la región pampeana, habíamos visto que predominaban las razas británicas, sobre todo Angus y Hereford, y con los toros de estas razas, como pueden ver acá, un toro de 2 años, la edad es de inicio de la vida reproductiva mayoritariamente casi toda a los 2 años. Una muy pequeña proporción comienza a utilizar los toros a los 15 meses, como podrán ver en esta imagen, también de razas británicas y en la región pampeana. Son muy escasos rodeos, muy pocos rodeos comerciales, generalmente pertenecientes a empresas líderes desde el punto de vista de la ganadería, o bien directamente a nivel cabaña. Es una categoría que es el equivalente a las vaquillonas de 15 meses, de entore precoz, por lo tanto están creciendo y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en su nutrición, hay que garantizarles una buena nutrición mientras trabajan, para que crezcan correctamente. Probablemente esto haya sido una de las causas que hizo que no se generalizara el uso de esta categoría
en nuestro país, específicamente en la región pampeana, como sí ocurre en Canadá y Estados Unidos. El toro de 15 meses tiene la ventaja para el cabañero que acorta la recría en un año con los costos de nutrición y sanidad que eso implica. Y desde el punto de vista del productor comercial, disminuye el costo de la adquisición de un reproductor y a su vez aumenta o acelera, mejor dicho, el progreso genético dado que lo comienza a utilizar a ese toro un año antes. En el norte, donde predominan las razas derivadas del cebú, en su combinación con las británicas, esto es Brangus y Braford, y se da tanto en el NEA como en el NOA, la generalidad es utilizar los toros a partir de los 3 años. Básicamente esto deriva un poco de las costumbres del norte, pero sobre todo por la rigurosidad climática y del ambiente en general que se encuentra en las dos regiones. Hay algunos campos comerciales o cabañas que promueven la utilización de los toros a los 2 años, pero la generalidad, la mayoría, ocurre a partir de los 3 años en forma equivalente a lo que ocurre en la región pampeana cuando se comienzan a utilizar a los 2 años. Entonces, aquí en las imágenes pueden ver un toro de 15 meses en la región pampeana, como los que se utilizan en la región pampeana, un toro de 2 años, como también se utilizan en la región pampeana, ambos de razas británicas, son 2 toros Angus, uno colorado y uno negro, y en esta tercera imagen ven 2 toros Braford de 3 años de edad de la región del norte. Ahora sí vamos a hablar sobre la cantidad o número de toros que se debe utilizar durante el servicio. Recuerden que se calcula la cantidad de toros a utilizar en el servicio como el porcentaje respecto al número de vientres que se entoran. Repito, la cantidad de toros que van a estar en el servicio se calcula como un porcentaje respecto al número de vientres que se van a entorar. Si están trabajando con toros de 2 años o más edad, lo adecuado es trabajar con el 3% sobre vientre entorado. Esto significa que cada 100 vacas que ustedes envían a servicio se deberán utilizar 3 toros. Recuerden que cuando estén estudiando con Carrillo, en la página 70 y en la 301 verán que dice 3-4% de toros en el servicio natural. Quédense con el 3% como valor adecuado y recomendable. Si estamos trabajando con toros de 2 años o más edad y decidimos achicar aún más la categoría toros, lo podemos hacer. Y de hecho el ideal es trabajar con un porcentaje que vaya de 2 a 2,5% de toros sobre vientre entorado. Es decir, cada 100 vacas tener 2 toros o el equivalente a 2,5. Esto ya lo veremos cómo se hace y cuáles son las condiciones en las que se debería hacer. Si estamos trabajando con una categoría joven, como decíamos en la diapositiva anterior, como son los toros de 15 meses de edad, el porcentaje deberá pasar el 4% sobre vientre entorado porque son animales que aún están creciendo. Como decíamos, están creciendo como las vaquillonas de 15 meses. Son animales jóvenes que deben alimentarse bien y que sufren el impacto del trabajo durante el servicio. Por eso es que su valor aumenta a 4 toritos de 15 meses cada 100 vacas que están entorando. Ahora iniciaremos el capítulo referido a la reposición de toros, el cual a su vez estará subdividido en 4 partes. Veremos causas de refugo y cálculo de la reposición, los costos de la categoría toros, la evaluación y selección clínico-andrológica y por último la evaluación y selección por capacidad copulatoria. Entonces ahora empezamos con el punto A, que es causas de refugo y cálculo de la reposición. Ahora veremos las causas de refugo y el cálculo de la reposición de toros en el rodeo de cría. La vida útil de los toros en el rodeo de cría, recuerden, se ubica entre 3 a 5 servicios. Por ende, un toro que se refuga luego de 5 servicios y entró a trabajar con 2, se está yendo con 7 años de edad.
Las causas que generan reposición de los toros en el rodeo pueden ser por muertes y refugos debidos a vejez, cuestiones sanitarias, como por ejemplo brucelosis, tricomoniasis y campylobacteriosis. Las tres son enfermedades abortivas y tricomoniasis y campylobacteriosis son dos enfermedades venéreas que afectan directamente a esta categoría mucho porque son ellos, los toros son los principales vectores de la enfermedad en el rodeo y se diagnostica por el raspaje prepucial. También la paratuberculosis es otra enfermedad que últimamente ha afectado a los rodeos de cría y la categoría toros no escapa a eso, por lo tanto muchas veces hay que refugar animales jóvenes por esta enfermedad que es crónica y además es incurable, generando además animales de refugo con muy baja condición corporal, lo que hace que su valor residual sea bajísimo. Desde el punto de vista de las lesiones, las más frecuentes corresponden al aparato genital y dentro de estas a pene y prepucio, y las lesiones de aplomos más comunes son las que afectan a los miembros pelvianos, sobre todo en los tres niveles, a nivel de las articulaciones de la cadera, a nivel de los tarsos y de las pezuñas. Y otra causa de refugo puede ser el desgaste dentario, que afecta a aquellos animales que se ubican en zonas que tienen pastos muy duros, ricos en sílice, que desgastan prematuramente los dientes, lo que obliga muchas veces a refugar animales jóvenes con poco diente, lo que dificulta su alimentación y en consecuencia bajan de condición corporal. ¿Cómo se hace el cálculo de la reposición anual de toros en un rodeo de cría? Se debe hacer sobre la población total de toros. Recuerden esto, no confundan con la población total de vientres que entran a servicio. El cálculo de reposición anual de toros se debe hacer, repito, sobre la población total de toros. Y el valor de referencia máximo es del 20%. Una de las enfermedades, o dos de las enfermedades que yo hacía hincapié hace unos instantes, eran tricomoniasis y campylobacteriosis. Justamente estas dos enfermedades pueden generar que este 20% sea superado, porque a las causas normales de refugo anual por vejez, por lesiones, por muertes, haya que refugar toros a causa de estas dos enfermedades, por lo tanto la reposición supera al 20%. Y vamos a verlo esto a través de este ejemplo. Supongamos que tenemos un rodeo de 500 vientres, la dotación de toros con la que se trabaja es del 3%, eso equivale a 15 animales. Por lo tanto, la reposición anual de toros máxima, que sería el 20%, sería de 3 animales que surge de multiplicar 15 toros totales por 0,20 porque transformamos 20% en una relación y nos da 3 animales. Si hacemos el cálculo inverso, es decir, asumimos que en este rodeo estamos necesitando reponer 2 toros, decimos que 15 toros constituye el 15 toros constituye el 100% de la población de machos, entonces 2 toros X. 2 toros por 100 dividido 15, y eso es igual al 13,3%. Por lo tanto, está muy por debajo del 20% máximo que habíamos propuesto como valor de referencia en el porcentaje de reposición anual de toros. A partir de ahora comenzaremos a ver lo relativo a los costos de compra de la reposición de toros. Ahora vamos a ver el precio de compra de los toros que un criador comercial debería considerar al momento de comprar los toros que reemplacen a los que se fueron por alguna causa de refugo o bien a los que murieron. Para eso vamos a utilizar valores de referencia que se utilizan en el mercado en forma habitual para momentos del año como estos meses, justo cuando ustedes estén viendo la APO esta, por ejemplo, aún es una fecha en que no se inició la temporada de remates, por lo tanto no hay valores concretos de referencia para la comercialización de toros.
la temporada arranca hacia fines de junio, o bien en la elaboración de las presupuestaciones de aquellas empresas que lo consideran en el presupuesto anual. Las dos opciones que vamos a tener son, en ambos casos, toros de 2 años y de raza Angus, pero uno sin registro, denominado general, y el otro con registro puro controlado de la Asociación Argentina de Angus, que implica además que tiene información genética y la inspección por parte de la asociación, inspección fenotípica por parte de la Asociación de Creadores de Angus. El toro de registro general o denominado general, porque en realidad no tiene ningún tipo de registro, se cotiza 1000 kilos de novillos. Si a esos 1000 kilos de novillos lo multiplicamos por 170 pesos, que es lo que vale el kilo de novillo en el mercado de Liniers, nos está dando 170.000 pesos. Este toro Angus, puro controlado, registrado en la Asociación Argentina de Angus, inspeccionado fenotípicamente por la misma asociación y con información genética, vale 1.200 kilos de novillo, lo que traducido en pesos es igual a 204.000 pesos, que surge de multiplicar 170 por 1.200. Ahora bien, estos 1.200 kilogramos de novillo por toro puro controlado es un piso. Esto puede trepar a 1.500 o a 1.800, incluso como sucedió en 2020, por factores propios del mercado, por la demanda que hubiera en el mercado en ese momento, o bien porque se trata de una empresa prestigiosa y que tiene una marca instalada ya en la comercialización anual de toros, o bien porque el producto que se está vendiendo es de muy buena calidad. Esas causas pueden incidir sobre el precio final de esos toros. Además, es importante considerar que, más allá de las cuestiones estrictamente vinculadas al mercado, el hecho de tener información genética es una ventaja importante con respecto al toro general, porque este toro con información genética será un producto seguro al momento de utilizarse en el rodeo de cría comercial, es decir, vamos a tener seguridad de lo que estamos utilizando y sobre todo previsibilidad acerca de lo que podemos lograr con ese animal. Este tema en particular lo profundizaremos por un lado con la APO de mejoramiento genético en cría y por el otro con la ejercitación sobre mejoramiento genético también en cría. Entonces, volviendo al precio de estos 1.200 kilos o estos 1.000 kilos de novillo, le tenemos que agregar los gastos de comercialización que cobran las empresas consignatarias al momento de la comercialización, si es que se hace a través de ellos. Estas empresas cobran entre un 4 y un 5% sobre el precio de compra, esto es 170.000 o 204.000. A ese costo, además, a ese gasto, hay que agregarle el costo del flete, desde la cabaña donde se adquirió el toro hasta el campo, donde está el rodeo de cría, donde va a trabajar, o desde el lugar donde se hizo el remate, que puede ser la sociedad rural local, hasta el campo donde va a trabajar ese toro. Siguiendo con el precio de compra de los toros por parte del creador comercial para reponer a aquellos que se refugaron o bien que murieron, y tomando los valores de referencias del mercado, digamos que seguimos con el ejemplo del toro de 2 años de raza Angus y con registro en la Asociación de Angus como puro controlado. Habíamos dicho que ese toro valía 1.200 kilos de novillo como valor de referencia que hay que considerar para presupuestarlo. Si un kilo de novillo en el mercado de Liniers vale 170 pesos, entonces nuestro toro en cuestión va a valer 204.000 pesos. Estos 204.000 pesos lo podemos traducir en kilogramos de ternero de destete. ¿Por qué? Porque el ternero de destete es el principal producto de venta anual de los sistemas de cría puros, es decir, que se dedican solo a la venta de terneros. Esos rodeos de cría basan su productividad en primera instancia y, en segundo lugar, su rentabilidad en la venta anual, fundamentalmente de terneros, aunque se incluyan también animales de refugio, sean vacas o toros. Entonces, si expresamos estos 204.000 pesos en kilogramos de ternero de destete, podemos decir que si un kilogramo de ternero de destete de 160 kilos es igual a 250 pesos, dividimos 204.000 por 250 pesos y nos da 816 kilos de ternero de destete.
que traducido en unidades nos da que es 5 terneros de destete de 160 kilogramos. Entonces, a la fecha, un toro de reposición es equivalente a 5 terneros de destete. Consideren que los criadores comerciales muchas veces ven este costo muy alto porque para un sistema de cría es consistente lo que vale un toro al momento de reponerlo y sobre todo si tienen que incorporar más de un toro puede ser un costo para el sistema importante. Ahora dentro del capítulo de reposición de toros vamos a abordar lo relativo a la evaluación y selección clínico-andrológica. Al principio de esta presentación decíamos que la productividad del rodeo de cría iba a estar dada por la cantidad de terneros logrados, que se relacionaba directamente con el porcentaje de preñez, y el peso de esos terneros al momento del destete a fecha fija, lo cual se relacionaba con la fecha de nacimiento, que a su vez tenía que ver con la fecha de concepción, que debía ser lo antes posible desde el momento que se inicia el servicio, es decir, lograr muchos terneros de cabeza de parición. Por supuesto, la fertilidad de la hembra es decisiva en la productividad del rodeo de cría, pero también decíamos que los machos, los toros, cumplen un rol decisivo en esto, a pesar de que su categoría es numéricamente chica. Para lograr ese rol decisivo en forma exitosa, los toros deberán ser fértiles, es decir, tener la capacidad de generar descendencia. Esa fertilidad que tenga cada toro la debe poder expresar, no debe haber factores que le impidan expresar esa fertilidad. Como decíamos recién, deben preñar la mayor cantidad de hembras posible, es decir, esto tiene que ver con el porcentaje de preñez, y lograr la mayor cantidad de preñeces tempranas desde el momento que se inicia el entore. Esto tiene que ver con la distribución de la aparición. Veamos brevemente en este gráfico que la fertilidad del toro va a estar definida o determinada por diferentes factores. Hay algunos, como la calidad seminal, que definen esa fertilidad, lo mismo que las características del aparato genital. Pero hay otros, y son bastantes, factores que condicionan la fertilidad del toro que pueden que ese toro no pueda expresar correctamente esa fertilidad. Por ejemplo, entre esos factores condicionantes tenemos la nutrición, no es lo mismo un toro bien alimentado que mal alimentado, la selección genética que se ha llevado a cabo en el rodeo, que a lo mejor impide que el toro exprese plenamente su fertilidad, la libido, si bien está vinculada con la expresión de la fertilidad del toro, no es la fertilidad en sí misma, sino que tiene que ver con el comportamiento. La edad, no es lo mismo un toro joven que un toro viejo, que está a punto de ser refugado por edad. Precisamente de ahí viene la importancia de controlar la edad de los toros. La salud, un toro enfermo seguramente no va a expresar plenamente su fertilidad. Lo veíamos cuando ejemplificábamos las causas de refugio a través de la paratuberculosis y el biotipo funcional, es decir, aquellas características de conformación que hacen a que un toro funcione bien durante el servicio. Ejemplo, una mala conformación de los aplomos de los miembros pelvianos puede hacer que el toro al momento de servir una vaca sienta dolor y ahí ya deja de expresar plenamente su fertilidad. Estos factores los iremos viendo a continuación en la presentación. Vamos a hablar de sanidad, que es correcto aclarar que lo hablamos aquí en el capítulo de examen clínico andrológico, porque precisamente las prácticas veterinarias, las prácticas profesionales que llevamos a cabo en relación a la sanidad, mayoritariamente se hacen durante la evaluación clínica o se relacionan con la evaluación clínica, y por otra parte, en la diapositiva anterior habíamos visto que la sanidad era uno de los factores que condicionaba la expresión de la fertilidad de los toros. Vamos a comenzar por los raspajes prepuciales, los cuales están orientados al diagnóstico de enfermedades venéreas, específicamente tricomoniasis y campylobacteriosis. Estas dos enfermedades son muy frecuentes en los rodeos de cría
las habíamos visto como causas de refugo porque precisamente generan refugos importantes en los rodeos, aún de animales jóvenes. Recuerden que son enfermedades no curables y por lo tanto hay que eliminar a los toros portadores, que son los principales diseminadores de la enfermedad de los rodeos, y ellos mismos son asintomáticos. Lo más trascendente de estas dos enfermedades es que son abortivas, por lo que impactan directamente sobre la productividad del rodeo de cría al disminuir la cantidad de terneros logrados por disminuir el porcentaje de preñez. Por otra parte, y en relación a la productividad también, la tricomoniasis tiene la particularidad de que produce reabsorción embrionaria, generando que o permitiendo que esas hembras puedan alcanzar cierto nivel de inmunidad, lo que les permite a algunas preñarse en la cola de parición. Entonces tenemos en esos rodeos infectados de tricomoniasis baja preñez y encima en cola de parición. Es posible que aparezcan las dos enfermedades al mismo tiempo en el mismo rodeo. Vayamos ahora a lo que es la serología. Con el diagnóstico, a través del diagnóstico de serología se pueden detectar enfermedades como la brucelosis y la paratuberculosis. La brucelosis es una enfermedad también abortiva que en el caso de los toros produce afecciones de las vesículas y del epidídimo, inflamaciones concretamente, afectando la calidad seminal. Por otra parte, los toros como miembros o integrantes del rodeo de cría forman parte del saneamiento de esa enfermedad en forma integral. De hecho, SENASA actualmente tiene programas de saneamiento que apuntan a declarar a los establecimientos como libres de la enfermedad. La paratuberculosis se puede detectar con el test de ELISA a través de suero, pero recuerden que la mejor forma de diagnosticar la presencia de la enfermedad es hacer el cultivo de los bacilos a partir de muestras de materia fecal de la zona rectal. Y recuerden también que es una enfermedad de curso crónico e incurable que genera pérdida de condición corporal, por lo tanto afecta 100% la fertilidad de los toros y genera también muertes, siendo una causa importante de reposición a partir de las muertes o de los refugos. En el caso puntual de la tuberculinización es el diagnóstico de la tuberculosis, también enmarcado en programas de erradicación que lleva adelante SENASA, junto con los de brucelosis, que apuntan a la declaración de los campos como libres de ambas enfermedades. Generalmente las dos evaluaciones o las dos determinaciones, mejor dicho, se llevan a cabo en forma simultánea. Los toros también deben estar enmarcados en las rutinas de vacunaciones, ya sea de vacunas obligatorias como aftosa o carbunclo, y aquellas que son de rutina en algunos establecimientos por cuestiones estrictamente epidemiológicas de esos establecimientos. El control del déficit de minerales se debe hacer según la región y estación del año. Hay enfermedades como la hipomagnesemia que se debe considerar en ciertas épocas del año, donde las condiciones ambientales lo favorecen. Por ejemplo, días nublados en cantidad durante una semana hacia la primavera, en agosto, finales del invierno, principio de primavera. O los déficits de cobre en forma crónica por una cuestión regional, como ocurre en la cuenca del Salado, o un déficit de fósforo en el NEA. El control de los parásitos debe apuntar principalmente a dos categorías. Por un lado, los nematodes gastrointestinales, principalmente en animales jóvenes. Esto es, animales de 2 años que comienzan su vida reproductiva y específicamente o con más énfasis aún en los toros que empezaron su vida reproductiva a los 15 meses. Esto implica evaluación de la carga parasitaria a través del conteo de huevos por gramo de materia fecal antes y después del servicio, aún durante el servicio mismo, sobre todo de los toros de 15 meses, y los tratamientos pertinentes de esas cargas parasitarias a través del uso de antihelmínticos y sobre todo recuerden el tema de las resistencias a los mismos. La otra variante de los parásitos son los ectoparásitos y dentro de estos tenemos sarna, que es una enfermedad que reapareció últimamente
y que para los toros implica un factor de estrés, menor bienestar animal en definitiva, pérdida de condición corporal. Por eso hay que controlar esta enfermedad que, repito, ha reaparecido últimamente. Y en el caso de las garrapatas, sobre todo en el NEA y el NOA, es una enfermedad que en sí misma hay que controlarla por los daños que produce per se la garrapata, pero también no olviden que transmite la babesiosis y la anaplasmosis o tristeza bovina. Ahora nos meteremos de lleno en lo que es la evaluación clínico-andrológica propiamente dicha. En ella se deben evaluar los genitales externos como pene, prepucio, escroto y testículos, los genitales internos, básicamente las glándulas accesorias, vesícula y próstata, y lo referido a plomos, ojos, dentición y piel. En la evaluación clínico-andrológica vamos a hacer mucho hincapié en la medición de la circunferencia escrotal como una herramienta muy útil a favor de la productividad de los sistemas de cría en dos dimensiones, una a corto plazo y una a largo plazo. La referida al corto plazo se refiere a la fertilidad o subfertilidad que pudiera tener el toro inmediatamente después de la evaluación en el servicio. Y la otra, a largo plazo, se refiere a que la circunferencia escrotal, la medida de circunferencia escrotal, es utilizada como una herramienta de selección genética en los rodeos de cría a favor de la fertilidad. Medidas elevadas de circunferencia escrotal contribuyen a una mayor cantidad y calidad espermática, lo cual es importante al momento del servicio, dado que se asegura que los toros preñen la mayor cantidad de vacas en celo posible. En la progenie, es decir, con una visión a largo plazo y desde una perspectiva de la genética, toros con elevada circunferencia escrotal van a generar hijos sexualmente precoces, esto es, que van a alcanzar la pubertad a corta edad, lo que implica que puedan ser utilizados satisfactoriamente como reproductores, tanto en machos como hembras, a partir de los 15 meses. Al mismo tiempo, y en las razas índicas y compuestas con índicas, padres con muy buena circunferencia escrotal generarán hijas en donde el anestro posparto será más corto en días. Respecto a los valores mínimos de circunferencia escrotal, tomaremos valores de referencia a los 2 años expresados en centímetros. Además de eso, lo clasificaremos por raza, porque las medidas son propias y características de cada una de las razas. No es conveniente utilizar los valores de referencia de otra raza para definir si un toro de una determinada raza está o no está dentro de los valores adecuados. Así, en el Angus tenemos una circunferencia mínima exigida a los 2 años de 36 centímetros, en el Hereford 35 centímetros, en el otro extremo el Brahman con solamente 32 centímetros, básicamente porque la forma de los testículos de las razas índicas en general y del Brahman en particular son más alargados y tubulares para contribuir a la disipación más eficiente del calor. En el medio tenemos las razas derivadas de índico como Brangus y Braford, que se ubican con 34 centímetros en una posición intermedia entre las británicas y el Brahman. Observen que, volviendo a las razas británicas, que el Hereford tiene 35 y el Angus 36. Dicho de otra forma, no es conveniente utilizar los parámetros del Angus para evaluar toros de raza Hereford porque estos naturalmente tienen menos circunferencia escrotal. Siguiendo con el examen clínico andrológico, ahora nos referiremos a la calidad seminal a partir de un examen microscópico del semen. Indudablemente hay que hacer una extracción con un electroeyaculador y luego la observación y análisis con el microscopio. Los valores de referencia que se toman para toros maduros es una motilidad, es decir, el movimiento de los espermatozoides de al menos un 30% de movimientos o más. La morfología que se hace de los espermatozoides se exige un mínimo o más de 70% de espermatozoides normales y recordemos que esta característica es la que más se relaciona con el número de terneros logrados en el servicio acorde a estudios realizados en Australia.
y se recomienda una concentración de al menos 500 millones de espermatozoides por mililitro de eyaculado. Dentro del capítulo de reposición de toros, ahora abordaremos la parte referida a la evaluación y selección por capacidad copulatoria. Para entender mejor la evaluación y selección de los toros a través de su capacidad copulatoria, repasemos algunos aspectos del comportamiento sexual de ellos durante el servicio. En este periodo, las hembras que están en celo o próximas a él constituyen lo que se llama el grupo sexualmente activo de hembras, el cual es un grupo que constantemente se está desplazando por los potreros. Eso hace que los toros se sientan atraídos por ese grupo sexualmente activo a partir de que lo ven, lo detectan por la visión y no por el olfato. Una vez que los toros se acercaron al grupo sexualmente activo, empiezan a buscar tratando de detectar la hembra que está en celo. Una vez que la detectan, la comienzan a cortejar, la comienzan a seguir, a fin de lograr ubicar el momento exacto que sea receptiva para montarla. Hacen lo que se llama la prueba de apoyar el mentón, es decir, intentan varias veces a ver si ya está receptiva para que las monte o no, hasta que llega un punto en que la hembra está próxima a ovular, por lo cual toma la actitud de quietud de monta y le permite al toro montarla y servirla. Entonces, recuerden que el toro durante el servicio y siguiendo los grupos sexualmente activos de hembras deberá detectar, cortejar, montar y servir a cada una de las hembras que se encuentran en celo dentro de ese grupo sexualmente activo. Siguiendo con la evaluación y selección por capacidad copulatoria de los toros, hablemos ahora de la prueba de capacidad de servicio, que es una herramienta concreta para realizarlo. Es una prueba que cuantifica el número de servicios que un toro realiza en un tiempo dado, el cual se puede utilizar en 20 minutos o en 10 minutos. Actualmente la tendencia es utilizar una prueba de capacidad de servicios durante 10 minutos. Predice el número de servicios que haría un toro en 21 días. Recuerden que 21 días se toma a partir de la duración del celo de las vacas. La prueba va a clasificar a los toros en baja, media, alta y muy alta capacidad de servicio. Los toros de baja capacidad de servicio no superan el servicio durante la prueba, los de media van de 2 a 3, los de alta de 4 a 6 y los de muy alta superan los 7 servicios llegando hasta 9 durante la realización de la prueba. Las ventajas o los beneficios que nos otorga la prueba de capacidad de servicio es que si los toros trabajan bien y son de alta capacidad de servicio, va a aumentar el porcentaje de preñez porque van a intentar preñar mayor cantidad de vacas. Por lo tanto, hay mayor número de terneros al momento del destete. Si trabajan mucho porque son de alta capacidad de servicio al comienzo de la temporada, logramos una cabeza de aparición importante y por lo tanto los pesos del destete a fecha fija serán mayores, mayor cantidad de kilos de ternero destetado. Ambos factores influyen positivamente sobre la productividad del sistema cría. Otra ventaja es que podemos disminuir el porcentaje de toros, por ejemplo pasar de un 3% a un 2,5% o a un 2% de toros, asumiendo que los toros que van a estar en el campo van a suplir con creces a los que faltan para llegar al 3%. Y la otra ventaja es la posibilidad de detectar problemas en los genitales o en los aplomos de los toros que de otra forma no se haría en una situación estática. El toro al momento de intentar montar a la hembra durante la prueba puede manifestar dolor, los aplomos por ejemplo, o podemos observar algún tipo de malformación o defecto en el pene. Es otra cosa muy frecuente que aparece. Siguiendo con el tema, digamos que el potencial de entore es el número de hembras que un toro podría servir satisfactoriamente en 21 días. Recuerden que 21 días viene de la cantidad de días que dura el ciclo estral de la vaca y surge de relacionar los resultados de la prueba de capacidad de servicio con las medidas de circunferencia escrotal.
A propósito de esto, recuerden cuando veíamos circunferencia escrotal, decíamos que un efecto inmediato era que a más circunferencia escrotal garantizábamos cantidad y calidad de espermatozoides durante el periodo de Entore. Entonces, fíjense que en la medida que aumenta la capacidad de servicio y también aumenta la medida de circunferencia escrotal, va a aumentar el potencial de Entore. ¿Qué quiere decir esto? Que el toro va a intentar servir muchas vacas y además tiene con qué preñarlas porque sus testículos están produciendo suficiente cantidad y calidad de espermatozoides. Ahora vamos a comenzar a desarrollar el capítulo 4 que se refiere al manejo de los toros a lo largo del año. Seguramente recordarán esta imagen, este gráfico, que se le fue presentado en los prácticos correspondientes a las categorías que conforman el rodeo de cría. Y recordarán que en esta franja roja se encontraban los toros, indicativo de que estaban presentes en el rodeo, en el campo, durante todo el año. Efectivamente, los toros cobran protagonismo durante el servicio, dado que deben preñar a las vacas en cantidad y lo antes posible. Pero ellos están durante todo el año, como indica este gráfico, y los 9 meses restantes deben estar en descanso y en recuperación para llegar al próximo servicio en condiciones para volver a preñar. Una de las cosas que se recomienda es que los potreros donde se encuentren sean empastados para garantizar su recuperación y seguros para evitar que se vayan del lugar donde los dejamos para que se recuperen y además evitar que se puedan contagiar de enfermedades venéreas particularmente. A partir de ahora, en el punto A, abordaremos la conformación de los grupos de toros destinados al servicio colectivo. En la conformación de los grupos de toros que van a servicio colectivo, considerar ante todo la jerarquía y sus ordenamientos. El tema de las jerarquías es muy importante tenerlo en cuenta porque implicará que los toros ellos mismos se van a organizar en función de quién es el dominante y quién es el dominado y van a establecer un ordenamiento jerárquico que se va a mantener antes, durante y después del servicio. Por eso es conveniente que esto lo hagan antes a fin de evitar pérdidas de tiempo durante el momento del entore propiamente dicho y que se dediquen en ese momento solo a preñar vacas. Por otra parte, las jerarquías van a estar dadas por edad, por veteranía en el rodeo, por el tipo de animal, si es un animal mocho o astado, es decir, los astados son dominantes sobre los mochos, los taurinos son dominantes sobre los índicos. Es importante que se establezca previamente al servicio esa jerarquía y no romperlas. Los grupos de toros por edad deberán organizarse en dos grandes grupos, jóvenes y adultos, y a su vez los jóvenes, por un lado debemos tener los toros de 15 meses y no mezclarlos con los de 2 años, y a su vez los adultos que se manejen por otro lado, dado que siempre los toros adultos van a ser dominantes sobre los jóvenes. Esto implica dos cosas. Primero, que pueden dañar a los toros jóvenes durante la monta de las hembras, sobre todo, o bien pueden hacer que no puedan trabajar esos toros jóvenes, lo que implica que se está desperdiciando un toro que a lo mejor fue comprado ese año y se pagó mucho dinero por él. Además de no mezclar los grupos estarios, no mezclar tampoco taurinos con índicos, mochos con astados. Y repito, los grupos, armarlos con tiempo, previos al servicio a fin de que se establezcan las jerarquías y ya entren ordenados y organizados al momento del entore y no pierdan tiempo luego armando nuevamente el orden jerárquico. En el punto B del presente capítulo pasaremos a hablar ahora del control de los toros durante el servicio. El control durante el servicio implica tener en cuenta dos premisas. Debe hacerse todos los días durante las recorridas a los rodeos y se debe poner especial énfasis en la capacitación y concientización del personal que lleva a cabo esta tarea, dada la importancia que tiene. Yendo a las consideraciones puntuales del control durante el servicio, se debe tener en cuenta en primera instancia el comportamiento que tienen los toros en relación a las hembras, sobre todo a los grupos sexualmente activos. Se debe evaluar
si responden positivamente o si son indiferentes. Se debe tener en cuenta también el comportamiento social entre ellos, acerca de si hay estabilidad y se dedican solo a trabajar con las hembras en celo, o bien si se está recomponiendo la jerarquía a través de disputas entre ellos y no trabajan. El estado físico es importante que se lo evalúe a partir de la condición corporal, la cual naturalmente va a ir disminuyendo desde el inicio hacia el fin del servicio, porque los toros al trabajar desgastan energía en eso por un lado puntualmente, y además tienden a comer menos. Por otra parte, pueden aparecer lesiones por las disputas entre ellos o por el mismo trabajo del servicio, y es conveniente proponerle o recomendarle al personal que en lo posible a cada uno de los toros los haga desplazar y aún correr en el momento de la observación a fin de detectar alguna posible lesión en los aplomos. Es importante ver en este momento sobre todo lesiones en el aparato genital, prepucio, pene y escroto. Los reemplazos en términos generales no son convenientes hacerlos, por lo que decíamos en relación a la constitución del ordenamiento jerárquico. Sobre todo si estamos en la segunda mitad del servicio, hacia el final directamente del servicio, hay que considerar la cantidad de vacas en estro que pudiera haber. Eventualmente, y considerando que esto ocurriera al principio del servicio, se puede aceptar reemplazos de toros por algún motivo puntual, como pueden ser lesiones o muertes. Pero no se recomienda, repito, por el tema de que se debe reconstituir el ordenamiento jerárquico entre los toros que están en servicio en ese rodeo. Lo mismo, y en línea con lo anterior, las rotaciones no son recomendables porque hay que reconstituir el ordenamiento jerárquico y se pierde tiempo en lugar de trabajar en la búsqueda de hembras en celo con el objetivo de preñarlas. Y se debe poner especial énfasis en que los toros permanezcan en el rodeo que les fue asignado, es decir, en el potrero determinado donde está el rodeo en el cual deben trabajar, a fin de garantizar las preñeces por un lado y por el otro lado evitar que si cambian de rodeo puedan contraer enfermedades venéreas. A continuación hablaremos de todo lo referido a la nutrición de los toros. Ahora vamos a ver lo relativo a la nutrición y la condición corporal. Si observamos un toro con una condición corporal muy baja, de unos 5 o 2, hay que analizar en qué momento estamos. Si es antes del servicio y en un periodo de descanso, hay que evaluar que ese toro puede estar enfermo, por ejemplo. Si nos estamos acercando al servicio, es probable que si ese toro no se recuperó, no lo podamos utilizar en él, porque la mala condición corporal afecta negativamente la calidad seminal. Por lo tanto, la efectividad en las preñeces de ese animal van a ser mínimas. Si se trata del fin del servicio, el toro puede mostrar una baja condición corporal porque es un toro que trabajó mucho durante el entore, intentó preñar o preñó muchas vacas, por lo cual bajó la condición corporal. Recuerden lo que decíamos, que comen poco y si trabajan mucho eso se acentúa. Y si es joven, esta circunstancia se hace más evidente. No hay que descartar tampoco que a la par del trabajo que pudiera haber realizado el toro pueda haber una enfermedad paralela, cosa que hay que descartar, haciendo las evaluaciones correspondientes. Si es solo el trabajo del servicio, habrá que lograr recuperar la condición corporal con una alimentación de muy buena calidad y cantidad desde ese servicio que terminó hasta el inicio del próximo. Al comienzo del servicio es recomendable que los toros tengan una condición corporal de 3, porque es una condición corporal que no afecta la libido por exceso de peso, es una condición que tampoco va a afectar las articulaciones, sobre todo de los miembros pelvianos, por exceso de peso al momento de la monta, y es una condición corporal que garantiza calidad seminal y que el toro, al arrancar con una buena condición
el entore va a soportar bien todo el trabajo de la búsqueda de hembras para servirlas y preñarlas. Recuerden que normalmente los toros disminuyen su condición corporal a partir del trabajo y del poco tiempo que le dedican a comer. Y finalmente, toros con exceso de condición corporal 4, 4, 5, son toros problemáticos por cuanto el exceso de gordura implica primero exceso de peso que puede afectar los aplomos, sobre todo generar bursitis en las articulaciones del tarso. Además, esta gran deposición de tejido adiposo hace que el tejido adiposo, como ya habíamos visto en condición corporal, en biotipo carnicero, desciende hacia el escroto y ese tejido adiposo aumenta la temperatura dentro de la bolsa escrotal, afectando la producción normal de espermatozoides. Y recuerden, desde que se inicia la producción de espermatozoides en la línea germinal hasta que están disponibles, pasan 60 días. Por lo tanto, un toro con estas condiciones, sobre todo provenientes de remates a veces o de exposiciones, hay que prever que bajen de condición corporal 4, 4, 5 a 3 para que la producción de espermatozoides se normalice y además todo lo que decíamos recién de que pueda desplazarse correctamente, que no se afecten los aplomos y que recupere también la libido para que el toro se sienta cómodo y vuelva a trabajar y trabaje correctamente. Entonces, para recalcar, les propongo una advertencia. Tengan siempre en cuenta el tema de la condición corporal en relación a la calidad seminal, por poca condición corporal en el preservicio o exceso de condición corporal en el preservicio. Y recuerden que se necesitan 60 días para normalizar, si es que estaba afectada, la producción de espermatozoides. 60 días previos al servicio para que el toro el día 1 del servicio ya esté en condiciones de preñar a las vacas. Dijimos que los toros durante el servicio pierden condición corporal por el trabajo en sí mismo que tienen que hacer de seguir al grupo sexualmente activo y buscar hembras en celo para montarlas, y además porque comen menos, dado que se dedican precisamente a esa actividad. Esa condición corporal que se pierde es recuperada o se debe recuperar durante el descanso a fin de llegar al próximo servicio en óptimas condiciones. Durante el descanso, la alimentación debería estar dada por un pastizal natural bueno o pasturas, asumiendo que los rodeos de cría en general se encuentran en las peores tierras, lo recordarán de la APO, APO número 1 de sistemas y APO número 2 de regiones ganaderas. Es muy probable que el único recurso forrajero que esté disponible para ellos es el pastizal natural. En ambos casos, pero sobre todo con el pastizal natural, es recomendable entonces la suplementación con granos, grano de maíz, sorgo, etcétera, que contribuya a recuperar esa condición corporal, la cual debe ser de 3 al momento de iniciarse el servicio. Ahora veamos un pequeño ejemplo de cuál sería el costo anual de la alimentación de un toro a lo largo de todo el año, o sea, en su etapa de servicio como en su descanso. Asumimos que tenemos un toro de 600 kilos con una capacidad de consumo de materia seca que es equivalente al 2,5% del peso vivo, que equivale a 15 kilogramos de materia seca. Entonces, si a 15 kilogramos lo multiplicamos por 365 días, nos da un total de 5.475 kilos de materia seca. Si ese total de materia seca lo multiplicamos por 4 pesos el kilo de materia seca correspondiente a pasturas a base de alfalfa, es decir, pasturas de super calidad, de óptima calidad, nos daría un costo cercano a los 50.000 pesos anuales de alimentación. Les comento que se utilizó 4 pesos el costo de la materia seca para de alguna manera incluir en ese costo anual el precio específico de la utilización de granos para suplementarlos. Pero recuerden que estamos en este precio en cuanto a la alimentación anual de los toros. Dentro del capítulo de manejo de los toros a lo largo del año, aquí haremos referencia a un calendario de actividades con esta categoría y cuál es el costo anual de la misma.
Dijimos que la categoría toros estaba presente en el rodeo de cría durante todo el año, aunque su momento de mayor protagonismo se da durante el servicio, que puede ser octubre, noviembre, diciembre o noviembre, diciembre, enero. Durante esos 3 meses, el trabajo más importante que hay que hacer con esta categoría es el control durante su trabajo. Una vez finalizado el servicio, ya entrando al periodo de descanso que abarca los 9 meses restantes del año, en los primeros 3 meses, o sea, lo más cerca posible del servicio, realizar los tratamientos que hubiera que hacer de lesiones agudas para evitar que se transformen en crónicas, definir si hay que hacer o no refugos de toros por diversas razones. Se puede iniciar los trabajos de sanidad de la categoría, esto es sangrados, raspajes prepuciales, etc. Hacer la revisación clínico-andrológica y también planificar compras de reproductores para aquellos que murieron o se refugaron. Si no se hace en este momento alguna de estas actividades, se puede hacer más adelante, más o menos a partir de julio, agosto y septiembre, como es la sanidad, la revisación clínico-andrológica, y lo que sí ahora ya no se pueden prever compras, sino que hay que hacer las compras porque se está en el periodo de remates y ventas en cabaña de toros, es la temporada pico donde se dan estas operaciones comerciales, y una vez pasadas las mismas, el rodeo puede quedar, si no se compra, con menos cantidad de toros. Y a lo largo de todo el periodo de descanso, en los 9 meses que van desde que finaliza un servicio hasta que se inicia el otro, trabajar sobre la alimentación para recuperar la condición corporal al momento de iniciar el entore. En esta planilla de Excel vemos el costo del servicio natural y vamos a hacer especial énfasis en el costo anual del toro expresado en pesos. Esta columna que está en celeste es la de los valores que se pueden actualizar, y yo quiero que a posteriori consideren que lo que está dentro del cuadro azul son los costos anuales en diferentes ítems que hacen al costo total de cada toro por año. Y a su vez, después veremos en este cuadro que está, en los valores que están dentro de este cuadro rojo, lo que saldría el costo por vaca entorada y por vaca preñada. Ahora vayamos a los diferentes ítems. Arranquemos por el costo del toro a nuevo, el valor de compra que era de 204.000 pesos, que habíamos dicho en diapositivas anteriores, y surgía de multiplicar 1.200 kilos de novillo, que era el valor referencial de un toro de calidad genética, inscripto en una asociación de criadores y con calificación fenotípica, multiplicado por 170 pesos, que es el costo del toro, lo que cotizan los novillos en el mercado de Liniers, nos da 204.000 pesos. El gasto de comercialización es el porcentaje que la empresa consignataria interviniente en la comercialización de los toros cobra sobre el valor de cada animal. En este caso, un porcentaje de 4,5%. El precio de venta es el precio que el toro va a hacer al momento que se va a refugo, cuando sale del rodeo y se va a faena. Y estos 77.000 pesos surgen de multiplicar 550 kilos, que es lo que pesaría un toro en una condición corporal de 2,5 a la finalización del servicio, asumiendo que ese toro pesaría 600 kilos con una condición corporal de 3. El tiempo de amortización es la cantidad de años, en este caso de servicios, que un toro depreciaría su valor a nuevo. Es decir, en 5 años el toro estaría totalmente desgastado y habría que cambiarlo. El interés anual, expresado en porcentaje, es la tasa pasiva que nos pagaría el Banco Nación si en lugar de comprar un toro, ese importe destinado a la compra se pusiera, por ejemplo, en un plazo fijo. El banco nos pagaría un 25% de interés sobre ese monto. La relación toro-vaca surge de asumir que un toro es un 50% más pesado que una hembra, siempre y cuando sea del mismo biotipo. Por lo tanto, asumimos que ese es el costo de mantenimiento desde el punto de vista de los requerimientos energéticos. El costo de sanidad surge de multiplicar 35 kilos, que es
lo que se paga, lo que paga un productor a un veterinario por hacer la sanidad de los toros por 170 pesos de novillos que cotizan en el mercado de Liniers, nos da 5.950 pesos. El precio del ternero nos da 250 pesos, que es lo que se paga en el mercado por cada kilo de ternero de destete. El precio de los novillos, ya dijimos que en el mercado de Liniers es 170 pesos. Y ya pasando al esquema que proponemos analizar, digamos que tiene un 3% de toros, es decir, usa el valor de referencia, un porcentaje de preñez del 90%, un porcentaje de destete del 82% y un peso promedio de los terneros al momento del destete de 160 kilos. Digamos que el porcentaje de preñez puede haber sido diagnosticado, por ejemplo, en marzo de 2020. Ahí se evaluó el trabajo de los toros, que fueron puestos a un 3%, durante el servicio de octubre, noviembre y diciembre. Esos terneros nacieron a partir de julio de 2020 y se destetaron con 160 kilos en marzo, por ejemplo, de 2021. Consideren que esto es una cuestión secuencial y se debe evaluar desde el momento que ingresan a los toros hasta que esos terneros concebidos en ese servicio son destetados, porque si no, no se corresponden secuencialmente los distintos eventos que ocurren en el rodeo. Ahora pasemos a las dos columnas de la derecha. Dijimos que el precio de compra del toro era de 204.000 pesos, los gastos de comercialización sobre ese valor es de 9.180, considerando el 4,5% de gastos que cobra la empresa consignataria. El precio de venta fue de 77.000 pesos. Considerando el mismo porcentaje que cobra la consignataria por vender ese toro, nos quedan que ella se queda con 3.465 pesos. Por lo tanto, el creador va a recibir de la resta de 77.000 pesos menos 3.465 pesos, le quedarán en el bolsillo 73.535 pesos. El valor a amortizar que vemos en este renglón sería lo que el criador debería ahorrar, debería guardar, asumiendo que en 5 años ese toro estará totalmente depreciado, estará totalmente desgastado. Es una cosa que en la realidad no ocurre, pero el valor a amortizar sería equivalente a 139.645 pesos. Bien, dicho esto, pasemos a los valores que hacen a el costo total del toro por año, que están dentro del recuadro azul. Vamos a empezar por la amortización anual, que surge de dividir el valor a amortizar por los años que el toro va a estar en el rodeo, que aquí pusimos 5. Entonces, la amortización anual será de casi 28.000 pesos. Los intereses que tienen que ver con lo que nos pagaría el Banco Nación por año, una tasa del 25%, sería casi 35.000 pesos. Ahora vayamos al costo de oportunidad. Dijimos que si tenemos un toro que equivale a 1,5 vientres, podríamos decir que si en lugar de tener esos toros, si en lugar de tener un toro tendríamos esa proporción de vientres, que era 1,5, y lo multiplicamos por 0,82, que es transformar el porcentaje de preñez en una relación, sería 1,5 por 0,82, nos daría 1,23 terneros. Es decir, por cada toro que tenemos, podríamos tener 1,5 vientres y en ese caso, con esta tasa de preñez del 82%, podríamos tener 1,23 terneros. Eso sería un poco el costo de oportunidad. Tenemos un toro y ¿qué hubiera pasado si teníamos la cantidad de vientres equivalentes? Bueno, hubiéramos obtenido, repito, 1,23 terneros. Si a eso lo multiplicamos, si a ese 1,5 por 0,82, que dijimos que era 1,23 terneros, por el peso de destete que habíamos dicho que era 160 kilos, por el precio de cada kilo de terneros, nos está dando 49.200 pesos. Repito, el costo de oportunidad surgiría de 1,5 por 0,82, que es el porcentaje de preñez transformado en relación, que nos da 1,23 terneros,
multiplicado por el peso de destete, 160 kilos, multiplicado por el precio por cada kilo de ternero, que nos da un valor final de 49.200 pesos. Esto es importante a considerar en aquellos rodeos donde la categoría toros está sobredimensionada. Imaginémonos que en un rodeo de 100 vacas tenemos 5 toros, es decir, estamos trabajando con el 5% de toros. Ahí tenemos por cada toro extra, que son 2, tenemos 1,5 por 2, vendría a ser 3, el equivalente a 3 vientres, que multiplicado por 0,82, manteniendo el porcentaje de destete de este rodeo, nos estaría dando 2,4 terneros. Estaríamos perdiendo 2,4 terneros por año por tener esos 2 toros de más. Esto piénsenlo y considérenlo bastante, analícenlo, para cuando en la vida profesional deban considerar la cantidad de toros a tener en el rodeo de cría. Dicho esto, pasemos a el costo de la sanidad, que como habíamos dicho analizando la columna anterior, era de 5.950 pesos. Entonces, el costo total del toro por año, considerando estos 4 ítems que están dentro del recuadro azul, nos da casi 12.000 pesos. Perdón, casi 118.000 pesos. Casi 118.000 pesos. En ese costo total, el precio de compra del toro es de 23,67%, es decir, no es uno de los ítems que más impacta sobre este valor. Lo que ocurre que, como no se tiene en cuenta más que de estos ítems la sanidad y menos el tema de la amortización, comprar un toro nuevo para un sistema de cría que además es de baja rentabilidad es impactante. La compra siempre de los toros en los rodeos de cría resultan ser no son insumos, sino bienes de capital, son uno de los rubros más caros que tienen que soportar. Dicho esto, pasemos al recuadro que está en rojo y pasemos a ver cuánto es el costo por vaca entorada y por vaca preñada. Lo vamos a tener expresado primero en pesos y luego en el equivalente en kilogramos de novillos. Manteniendo este esquema del 3%, 90% de preñez, 82% de destete y 160 kilos de los terneros al destete, decimos que el costo por vaca entorada, es decir, las que entran a servicio, es de 3.539 pesos. De las vacas que se preñan, de esas que entraron a servicio, el costo será de 3.933 pesos por cada una de esas vacas que logramos preñar. Si a estos valores los transformamos en kilogramos de novillos, el costo por vaca entorada será equivalente a 20 kilos, 82, casi 21 kilos de novillos. Y el costo por vaca preñada expresado en kilogramos de novillos será de 23,14. Ahora, dijimos hace un rato que era importante la cantidad de toros que teníamos en servicio. Si, por ejemplo, acá estamos con un 3%, si este 3% lo bajamos a un 2,5%, observen cómo disminuye este costo por vaca entorada y por vaca preñada. Pasamos a 17 kilos por vaca entorada y 19 kilos por vaca preñada. Entonces, es importante considerar la cantidad de toros que tenemos en el rodeo de cría. Dicho esto, les cuento que esta planilla va a estar a disposición de ustedes en la plataforma para que la puedan utilizar, para que puedan practicar, para que se puedan analizar estas cuestiones y el que quiera el día de mañana también la pueda utilizar en la vida profesional. Recuerden que lo que está en la columna celeste son los valores que se tienen que actualizar. En esta diapositiva quedan planteadas las conclusiones acerca de los temas que fuimos mencionando y desarrollando a lo largo de la presentación acerca de la categoría toros y su desempeño en el rodeo de cría. Simplemente lo dejo en manos de ustedes para que lo lean y lo analicen. Muchas gracias por su atención y todos aquellos que estén interesados en profundizar el tema en relación sobre todo a la evaluación funcional de los toros,
Los invito a que el año que viene, cuando hayan cursado bovinos de carne y bovinos de leche, puedan cursar en el segundo cuatrimestre el curso optativo de selección y juzgamiento de bovinos.